llega el ente fiscalizador, siempre les va a decir, aquí tenemos una situación de un mal registro contable, porque recuerden que todo lo que son bienes consumibles se tienen que inventariar, llevar a cabo en el registro como un activo y cuando se vayan consumiendo, llevarlos directamente al estado de resultados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imagínense para un ente fiscalizador cuando llega a revisar materiales de limpieza. Son productos que se adquirieron en el desarrollo del año y que se consumieron en ese periodo. Por lo tanto, si yo no dejo debida evidencia de que se compró adecuadamente mediante un procedimiento respectivo, de que se recibió adecuadamente en mi almacén y de que se entregó a las áreas requirientes, ¿con qué? Con órdenes, con requisiciones y que tenga yo evidencia adicional a una sola factura, el ente fiscalizador no les va a acreditar esas adquisiciones. Entonces, tengan bastante cuidado cuando sean bienes consumibles, que tengan toda la evidencia que acredite el procedimiento de adquisición, el resguardo que se tiene cuando se adquiere y cómo se entregó a las áreas para su debida disposición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo que les podemos dar para que ustedes tengan cuidado en documentar todas sus transacciones. Oye, Christopher, ¿qué crees? También tengo que cuidar mis cuentas por cobrar. También es patrimonio mío, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos habitualmente? Muchos de nuestros reglamentos internos establecen que podemos entregar préstamos a los empleados y que estos préstamos tienen que ser liquidados a más tardar el 31 de diciembre de ese ejercicio. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta cuando llegamos a hacer auditoría que traemos cuentas por cobrar de hace 3 años a un empleado que desde hace 2 ya no trabaja con nosotros? Entonces, ¿qué procedimientos internos hacen los entes públicos para resguardar ese patrimonio? ¿Qué les podemos recomendar nosotros? Oye, que el área de contabilidad o de recursos financieros se ponga a peinar la balanza de comprobación e identifique cuentas por cobrar. 1, con una antigüedad mayor a 365 días. 2, cuentas por cobrar con naturalezas contrarias. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado cuentas por cobrar de esa naturaleza? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Una investigación. ¿Qué originó esa situación? Y llevar a cabo, en su caso, el cobro correspondiente o la depuración que corresponda. Porque, ¿qué creen? Pasados 5 años, ¿qué pasa con esas cuentas por cobrar? Pierden su derecho de cobro por prescripción o caducidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el funcionario puede recaer en una responsabilidad en caso de que no se recuperen esos importes. Oye, Christopher, yo soy una administración municipal. Yo recibí la administración hace 2 años y esa cuenta por cobrar tiene 4. ¿Es mi responsabilidad? Sí. Es tu responsabilidad desde el momento en el que recibes la cuenta, ¿sí? En la entrega-recepción, tú tienes X número de días, que si mal no recuerdo son 60 días para pronunciarte, sobre la información que te están proporcionando. Entonces, si yo al término de ese periodo, yo no hago las solicitudes correspondientes o no hago por señalarle al funcionario que me está entregando qué pasó con esas cuentas, yo asumo la responsabilidad de esos cobros. Entonces, ¿qué les recomendamos? Si tengo cuentas por cobrar de un periodo prolongado, vamos con nuestras áreas jurídicas para que nos ayuden a ver qué tanto es posible su recuperación. Oye, si yo todavía tengo empleados que estén laborando conmigo y tengan una cuenta por cobrar de ejercicios anteriores, vamos con ellos para que nos paguen a la brevedad posible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, parte de este curso o de esta charla es que ustedes tengan herramientas para identificar que el patrimonio no solamente es un bien mueble o un bien inmueble. El patrimonio son todos nuestros derechos y obligaciones que tenemos en el ente público y que ustedes son los primeros que pueden implementar controles para que cuando llegue un ente revisor, ya sea interno o externo, ustedes tengan los elementos para acreditar la información contable. ¿Qué pueden hacer? Todos los años, la mayoría de los entes públicos son auditados, sobre todo los municipios, es obligatorio que auditemos
la totalidad de nuestros municipios. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Empezar a identificar la información. Si tenemos algo que corregir, lo corrijamos de una forma adecuada. No sé si quieras continuar, ¿no? ¿Sí? Hay una pregunta en particular. Nos dicen, ¿en qué momento? Muchas gracias. Tengo una duda. Recibí en donación varios vehículos por el gobierno del estado. Aunque aún no tenemos las facturas correspondientes a nuestro nombre del municipio, ¿puedo presentar la solicitud de baja ante el cabildo? Aunque aún no tenemos las facturas correspondientes. Ok, yo recibí una donación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la donación se hace perfecta con dos cosas. El contrato de donación y el comprobante emitido en este caso por el gobierno del estado que acredite mi propiedad. Porque si no, yo nunca pude poner a mi nombre esos bienes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo no los pude poner a mi nombre, no están en mi contabilidad. Y al no estar en mi contabilidad, yo no puedo darlos de baja. Entonces, es imperativo aquí que primero identifiquen, déjenme ver el nombre de la persona, María del Carmen. Lo importante aquí es primero que identifiques si ya los tienes debidamente registrados en tu contabilidad e inventariados, ¿sí? Porque para poder llevar a cabo su registro y su inventario, tuviste que haber tenido, aparte del contrato, la factura correspondiente y llevado a cabo el cambio de propietario de ese bien, bueno, en este caso de esos vehículos. Si no es así, no puedes desincorporarlo o darlo de baja. Ok, están inventariados, están en tu contabilidad y tienes esos tres elementos, contrato, factura y cambio de propietario. Nos dicen, faltan las facturas por parte del Estado. En este caso, bueno, hay que tener mucho cuidado de llevar a registros contables hasta el momento en el que tenemos todos los documentos que acreditan nuestra propiedad. Si tú me dices, ya tengo el contrato, están debidamente inventariados, pero a la fecha ya no me funcionan a mí o ya están descompuestos y los voy a dar de baja porque más que beneficios me están perjudicando, yo te diría, ya puedes pasarlo a cabildo para su desincorporación. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta adicional. Un usuario desconocido nos dice, entonces tampoco tiene el cambio de propietario. Yo me imagino que no, porque para poder tener el cambio de propietario necesito una factura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nos dicen, si yo tengo las facturas y el endoso por parte del donador, ¿puedo ponerlos en inventario hasta que se realice el cambio de propietario? Sí puedes ponerlos en inventario. ¿Por qué? Porque tú ya asumiste el riesgo y control de esos bienes desde el momento en el que suscribiste el contrato. Entonces, imagínate que pasa un accidente con ese vehículo y no está inventariado. Todos los gastos que se deriven de ese bien o de ese evento, pues el ente fiscalizador te va a decir que no son acreditables. ¿Por qué? Porque no están dentro de tus activos. Pero sí es importante que realices el cambio de propietario, porque ¿qué crees? Tienes 30 días para llevar a cabo los cambios de propietario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante que cumplamos con todas las normatividades. No sé si hasta aquí haya algo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Hasta aquí no tenemos ninguna situación. ¿Es correcto elaborar un convenio de comodato de los años 23 al 24? Sí,
Nos preguntan, si ya pasaron esos 30 días después del endoso, ¿ya no tiene validez? No, claro que tiene validez. Me refiero a que la norma estatal nos establece que cuando existan cambios de propietario o se venda un vehículo en particular, el que lo adquirió tiene 30 días para llevar a cabo ese cambio. En caso de que no lo haga, es sujeto de penalidades, en este caso de multas. Esas multas irían a cargo del funcionario público que omitió llevar a cabo el cambio de propietario en tiempo y forma, ¿sí? Pero tiene validez. Eso no está puesto a duda. Claro que tiene validez. Nos dicen, ¿es correcto elaborar un convenio de comodato del año 2023 al 2044? Es una cantidad de tiempo muy grande, pero por supuesto que tiene toda la validez del mundo. A ver, el propietario de un bien puede disponer o hacer lo que quiera sobre el mismo. Y si en este caso, si fue un ente público y se lo autorizó su consejo, puede poner el tiempo que ellos deseen, ¿sí? Nada más recuerden, cuando yo reciba los bienes por ese periodo, yo tengo la obligación de todos los gastos que se incurran sobre los mismos por todo ese periodo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso nos dice que es artes. Pues si son obras de arte como tal, pues por supuesto que pueden durar muchísimo tiempo. Si tú me dijeras, Christopher, se suscribió un contrato de comodato sobre vehículos por 20 años, yo te diría, no tiene razón de ser, porque esos vehículos a los 5, 6, máximo 10 años van a dejar de serte útiles. Entonces, también depende del tipo de bien, el periodo sobre el cual vas a realizar esos contratos de comodato. No sé si hasta aquí hay alguna duda adicional. Si me permiten un momento, voy a compartir la pantalla. Déjenme nada más que me ayude mi compañero Abraham para compartirles yo la pantalla. Permítanme un momento para compartirles la pantalla. Otra pregunta. No sé si ya estén visualizando la pantalla. Ya. Perfecto. Antes que eso, nos comentan que existió otra pregunta. Nos dice Brian Guadalupe Cárdenas. Una pregunta. Si se tienen saldos en activos fijos de hace años y se desconoce completamente qué activos conforman ese importe, ¿qué se aconseja hacer en términos contables y su respectivo sustento? Como ya lo mencionábamos hace rato, las reglas de registro y valoración del patrimonio establecen los métodos y los lineamientos sobre los cuales vamos a dar de baja esos activos. Supongamos, en tu caso muy particular, oye, pues yo tengo equipos de cómputo, tengo mobiliarios que están en mi listado, que están en mi contabilidad, pero que yo no los tengo físicamente. Entonces, si nos ponemos a pensar, pues vamos a decir, uno, o los vendí, dos, los doné, o tres, bueno, tres, dejaron de ser útiles, los tengo arrumbados, o cuatro, fueron sustraídos de mi entidad. Lo primero que yo tendría que hacer es identificar qué situación se dio. Oye, si los vendí en años pasados,
significa que lo único que te hace falta es desincorporarlos, que para venderlos tuviste que haberlos desincorporado, o en su defecto lo único que te faltó fue darlos de baja, tanto de tu listado y de tu contabilidad. En este caso, ¿cuál sería tu documento fuente para acreditar ese registro contable de la baja? Pues la venta, ¿no? La desincorporación. Ahí no tenemos ningún problema. Oye, Christopher, los doné. Pues entonces, para donarlos, tuviste que haber hecho también una desincorporación y tienes que tener una donación como tal, ¿no? Una factura de donación. ¿Qué nos falta en este caso particular también? Solamente el registro contable de la baja. No tenemos ningún problema. El problema se da en la última parte de lo que hablábamos, cuando fueron sustraídos y yo no me di cuenta. ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta de esa sustracción hasta ahorita que estoy haciendo mi inventario físico. ¿Qué puedo hacer? Hay que presentar las denuncias correspondientes en contra de quien tenga que ser, porque recuerden, todos los bienes inventariables tienen que tener un resguardo. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir con el resguardante de ese bien. Oye, tú tenías asignado este mobiliario, esta computadora, este vehículo, ya no lo tienes. ¿Qué pasó con ese bien? ¿Sí? Si no te sabes responder, pues lo primero es una responsabilidad en contra de ese funcionario. Si ese funcionario te dice, oye, es que me lo robaron, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues levanta las denuncias correspondientes, ¿sí? No obstante, tienes que seguir los procedimientos administrativos correspondientes. Si tienes adquirido un seguro sobre esos bienes, bueno, solicita a la aseguradora la recuperación de los importes económicos de ese valor. Y una vez que tengas todo tu expediente, solicita la desincorporación del bien y quítalo de tu listado, de tu listado de bienes muebles o inmuebles, en este caso de tu listado de bienes muebles, y por favor también quítenlos de sus registros contables, porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Lo damos de baja del listado, pero no lo damos de baja de la contabilidad. Por eso sucede que cuando llega cualquier ente externo y les pide la conciliación entre el registro contable y el listado de bienes, no son coincidentes. ¿Por qué? Por este tipo de situaciones. Entonces, es recomendable que sigamos todos los procedimientos que nos da el Consejo Nacional de Armonización Contable. Nos preguntan, si el municipio dio un comodato al DIF, un vehículo, ¿debe seguir en el inventario del municipio? Muy buena pregunta. Sí, tiene que seguir en el inventario. ¿Qué les recomendamos? Que ese inventario se subdivida y se le llame bienes en comodato y bienes en posesión. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo en un inventario y llega un ente fiscalizador y me dice, oye, quiero verlo, nunca lo van a ver, porque tú ya no tienes la posesión, pero sigues teniendo la propiedad. Por lo tanto, es imperativo que le digas al ente, bueno, al ente fiscalizador o a cualquiera que te esté revisando, si lo tengo entregado en comodato, aquí está mi contrato de comodato, ¿sí? Aquí tengo la entrega-recepción del bien, aquí tengo el resguardo como tal, pero si lo quieres visualizar, está en posesión de otro. ¿Estamos de acuerdo? Sigue siendo de mi propiedad, pero está en posesión de un tercero. Y eso sucede muchísimo ¿con qué? Con patrullas, con ambulancias, con un chorro de activos que se entregan a terceros para su uso. ¿Estamos de acuerdo? Nos dice Brian Guadalupe, el detalle en este caso es que se desconoce qué activos conforman ese saldo y no existe su registro en el inventario en su tiempo que contemplan ese saldo. Significa que son registros contables de ejercicios muy, muy anteriores. Lo que se tendría que hacer aquí es solicitar a su cabildo que les autorice una desincorporación o una corrección contable sobre esos bienes. Y lo primero es identificar cuáles son los bienes que yo tengo físicamente, contrastarlos con mi inventario y en su caso hacer las depuraciones correspondientes. Pero esas Una depuraciones pregunta. tienen que estar debidamente documentadas con actos de cabildo, con actas de cabildo,
y también con las actas de desincorporación. ¿Sí? Alexi nos dice, si los comodatos están vencidos y no se han renovado, excelente pregunta. Si no se han renovado, aquí podemos tener una situación muy particular. El ente público que es propietario puede tener una responsabilidad. Imagínate que es un vehículo, ¿sí? Y que el comodato de ese vehículo venció el año pasado, ¿sí? Entonces, el que tiene el vehículo en posesión, pues en este caso ya no tendría tanta, bueno, sí tiene responsabilidad, pero en un primer término se pudieran ir con el propietario. Entonces, lo recomendable es que en automático los esté formalizando. ¿Por qué? Porque también puede llegar una persona a revisarte y te pueden decir, los gastos inherentes a este vehículo no forman parte o no reúnen todas las características para que sea acreditado por ti, ¿no? Entonces, ese gasto te lo pueden hacer o te lo pueden observar, ¿sí? En el caso del OPD, ¿es suficiente con la Junta de Gobierno? Pues es tu órgano máximo. Nada más recuerden, a la Junta de Gobierno hay que darle la documentación comprobatoria y justificativa que acredite esa decisión. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta adicional, chicos. ¿Se sigue viendo la presentación? Bueno, continuando con la presentación, el acuerdo por el que se reformaron las reglas de registro y valoración del patrimonio nos establecía ciertas cosas, ¿no? Y nos dice, oye, conforme a inventarios y almacenes, ¿qué es lo que puedes hacer tú como ente público para verificar que el saldo contable y que el inventario que tienes sean coincidentes? Lo más fácil, hagan una prueba, una técnica de auditoría, hagan inventarios físicos. ¿Cuántos entes nos hemos encontrado que al 31 de diciembre, bueno, ni siquiera han hecho una toma física al año? ¿Esto qué significa? Deficiencias en los controles. Recuerden, si el empleado o terceros se dan cuenta de que yo no hago inspecciones físicas o llevo controles adecuados sobre mis activos, pueden ser más susceptibles de sustracción, ¿no? Entonces, es bien importante que en el rubro de inventarios y almacenes, cuando menos cada año tengamos el levantamiento físico de esos bienes, ¿no? Esa es una de las recomendaciones que se les hace para que no tengamos ningún inconveniente, ¿no? ¿Qué nos dice la regla de registro y valoración del patrimonio en este caso particular? Bueno, pues que los almacenes representan el valor o la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las actividades del ente público y deben calcularse a costo de adquisición. Entonces, si aquí ya nos dice que tienen que ser inventariables y que tenemos que llevarlos, que tenemos que llevar un registro sobre los mismos, vamos viendo en nuestros entes públicos si efectivamente tenemos un control sobre esos bienes que son de consumo y cómo vamos llevándolos al estado de resultados una vez que son consumidos. ¿Sí? El valor de la adquisición comprenderá el precio de compra, incluyendo los aranceles de importación y otros impuestos, la transportación, el almacenamiento y otros gastos directamente aplicables. ¿Qué significa? Que si nosotros compramos medicinas, materiales de consumo, toners, pero aparte de la adquisición de ese consumible, se implicó en gastos, ya sea de importación, ya sea de fletes, ya sea otros gastos indirectos, esos gastos como tal no los tengo que llevar al estado de resultados, los tengo que reconocer como parte del activo y cargarlos al estado de resultados una vez que se van consumiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en las obras públicas, Abraham nos comentaba hace rato de lo que eran las obras públicas y cómo se clasificaban cada una de estas. Tenemos, bueno, como recomendación, cuando se dan las estimaciones, no se carguen a los activos ya como terminados. Cuando se dé el anticipo de una obra y se lleven a cabo las estimaciones,
considérelos en una cuenta contable que se llame obras en proceso y solamente se carguen al activo fijo una vez que tengamos que un estudio de habitabilidad, ¿sí? Que tengamos una liberación con la constructora en la que se acredite que ya está terminada la totalidad de la obra, ¿sí? Nos hemos dado cuenta de que tenemos obras en proceso de años pasados y el bien ya fue o ya se está utilizando desde hace 3 o 4 ejercicios. ¿Por qué? Porque nunca se cargó a la obra terminada esa obra en proceso. Entonces, es imperativo que se pongan a ver en sus registros contables si tenemos obras en proceso reconocidas en contabilidad, pero si ya están terminadas, en su momento llevarlas directamente a una obra. Oye, ¿y qué pasa con las obras que son del dominio público, ¿sí? O que son transferibles. Pues, ¿qué crees? Como nos decía Abraham hace rato, una vez que concluyes la obra y la entregues al tercero, o en este caso, se ponga en uso como una carretera u otro tipo de bienes como parques, cárgalos al estado de resultados. ¿Por qué? Porque ese bien no es inventariable. ¿Por qué? Porque es del dominio público. ¿Estamos de acuerdo? No sé si hasta aquí haya alguna otra pregunta porque no estoy... Ok, como no estoy viendo yo los chats. En cuanto a los activos intangibles, también tenemos este problema, por así decirlo, como ente público, cuando adquirimos un activo intangible y lo cargamos directo al estado de resultados. Las reglas de registro y valoración del patrimonio nos dicen, oye, ese tipo de bienes, y ponemos un ejemplo muy particular, las marcas, las patentes o los propios software. Muchas ocasiones los adquirimos por 3, 4, 5 años. Pues entonces no los cargues en el estado de resultados en el momento en el que lo pagas. Cárgalo en el estado de resultados conforme se vaya devengando. Si yo lo adquirí ese software por 5 ejercicios, bueno, cárgale el estado de resultados un 20% cada año para que tu contabilidad, tu estado de situación financiera, presente la información real del ente público. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Cuando se paga, todo se carga al estado de resultados. ¿Y qué puede pasar? Que muchas veces los tomadores de información no tienen la información completa a su alcance para diseñar políticas, ¿no? Entonces, en este caso es importante que el activo esté debidamente reconocido conforme se va usando. También nos hablan las reglas de registro y valoración del activo sobre reparaciones, adaptaciones o mejoras, reconstrucciones y gastos por catástrofes, ¿no? Aquí nos dice muchas veces que cuando son reparaciones menores, adaptaciones o por catástrofes, este tipo de gastos que se realizan no pueden ser capitalizables. ¿Por qué? Porque estos gastos simplemente son para volver a tener el bien en un estado de operatividad correcto, ¿no? Entonces, ninguno de estos gastos que realice el ente público pueden ser capitalizables. Todos se tienen que cargar como mantenimientos en el estado de resultados o estado de actividades, como le quieran denominar. Nos pregunta Noemí, si aquí si aquí se desarrolló un software, ¿es necesario registrarlo contablemente? No incurrió en ningún costo para el instituto. En este caso, bueno, lo puedes inventariar, sí, pero pues no tiene un valor económico como tal, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pudiera ser? Oye, Christopher, fíjate que yo desarrollé un software en mi ente público y lo vamos a poner a disposición de terceros y sobre de ese vamos a recuperar importes económicos. En este caso yo te diría, ahí sí tienes que evaluar cuál es el valor estimativo de ese bien y empezarlo a amortizar. ¿Por qué? Porque hay una asociación de ingresos y gastos. Solamente en el caso de que tú vayas a obtener un bien económico, es en este caso inventariable o registrable en contabilidad. Si no, es un desarrollo propio, no implica un registro como tal. Aquí nos dicen, es uso exclusivo del instituto, por lo tanto, desde mi perspectiva, no tendría por qué registrarse como un activo porque no tiene un valor como tal. Christopher, arriba está lo que dice, en el caso del OPNS es suficiente, por ahorita el gobierno se debe registrar.
Sí se contestó la pregunta respecto de si con la Junta de Gobierno era suficiente, ya que es el órgano máximo. Nada más, yo les decía, hay que darle a la Junta de Gobierno para que tome decisiones la documentación comprobatoria y justificativa que acredite lo que van a aprobar, ¿no? Dice, no me queda claro. ¿En qué me soporto para aplicar la depreciación de bienes, muebles y vehículos? Te puedes soportar en muchas cosas, María del Carmen. Lo primero, si utilizas tú las reglas de registro y valoración del patrimonio, ahí te especifican tasas de depreciación promedio, ¿sí? Igual, si quieren al concluir la presentación, sí, perdón. Si quieren al concluir la presentación, les daremos esas reglas que se emitieron cuando tú no tienes un papel de trabajo, cuando no tienes una referencia como tal, el propio CONAC te emite o te da como herramientas tasas de depreciación para activos en particular. De hecho, se llaman parámetros de vida útil y fue lo que vimos de manera resumida antes de salir al receso. No sé si con esa parte es correcto. Coordinación administrativa nos dice son los criterios de estimación de vida útil del CONAC. Esa es la respuesta correcta. Si tú te vas, Abraham también nos lo platicó al final de su sesión. Si tú te vas al CONAC, a los documentos emitidos respecto al patrimonio, ahí te vas a encontrar esos criterios de estimación de vida útil. Y si gustas, como parte de la presentación que se va a subir, Cristian les puede ayudar a subir esos documentos, ¿no? Para que tú lo tengas. Ya Juan Ángel Torres subió la liga para que la puedas visualizar. Vamos continuando con la presentación, chicos. Tratamiento del impuesto al valor agregado en el costo de adquisición.